La verdad es que muchos de ustedes creen conocer el Antiguo Testamento, haber escuchado fragmentos, haber leído pasajes esporádicos, pero la historia completa, con su profundidad impactante y sus revelaciones obligatorias, rara vez se ha contado en su totalidad, con el fuego y la pasión que merece. Hoy, descorreremos el velo de un relato que ha sido relegado, malinterpretado y, en ocasiones, incluso olvidado. No se trata simplemente de fechas o de nombres antiguos, sino de la tejedura divina que sostiene toda la existencia, el cimiento sobre el cual se edificó la promesa de salvación. Nos sumergiremos juntos en un viaje a través de los siglos, un peregrinaje espiritual que no solo iluminará vuestra mente, sino que encenderá una llama viva en vuestro corazón, despertando una urgencia espiritual que clamará por el arrepentimiento y la reflexión profunda. Prepárense para ser testigos de la mano de Dios obrando en cada capítulo, en cada vida, en cada nación, desde el primer aliento hasta el umbral del Mesías prometido. No es solo historia, es la eternidad hablándonos, un eco resonando desde el principio de los tiempos, invitándonos a escuchar la voz del Padre. Antes de que la luz bailara sobre el abismo, antes de que el tiempo mismo comenzara su danza, solo existía Él, Dios. No un Dios creado, sino el Creador, no con origen, sino el origen de todo lo que es y será. Su existencia no tiene principio ni fin, Él es la eternidad misma, una cualidad exclusiva que ningún ser creado puede siquiera comprender en su plenitud. Imaginen, amados, una existencia sin límites, sin pasado ni futuro, solo un eterno presente, donde el amor, la sabiduría y el poder florecen sin cesar. Este es el Dios que en su majestad incomprensible decidió extender su aliento creador sobre la nada, y así, en un acto de amor y soberanía absolutos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La oscuridad se disipó, la forma emergió del caos, y el universo, en su esplendor, se convirtió en el lienzo de su gloria, en la primera página de esta historia que hoy te contamos. En el sexto día de esa majestuosa sinfonía creativa, la obra maestra fue el hombre. Dios no solo lo formó del polvo de la tierra, sino que lo dotó de su propia imagen y semejanza, un reflejo divino que lo distinguía de toda la creación. Y de este hombre, Adán, Dios extrajo una costilla, no para disminuirlo, sino para completarlo, para darle una compañera, Eva, con quien compartiría su vida en un deleite sin igual. Ambos, Adán y Eva, vivían en el jardín del Edén, un paraíso sin mácula, perfectos, puros e inocentes. Su comunión con Dios era plena, directa, sin velos ni barreras. Caminaban con Él en el frescor del día, administrando con gozo la creación que les había sido confiada. Eran el culmen de su amor, la joya de su corona, llamados a florecer en obediencia y amor perpetuo. Pero, oh, la tragedia, el susurro venenoso de la serpiente, la elección que lo cambió todo. En un instante de debilidad, de curiosidad, de desobediencia, cayeron, y con su caída, toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, un precipicio espiritual del que, por nosotros mismos, jamás habríamos podido salir. El pecado entró en el mundo como una marea oscura, y todos, porque estábamos en Adán, nos vimos arrastrados por su fuerza devastadora. La comunión se rompió, la inocencia se perdió, y las puertas del paraíso se cerraron, dejando un eco de dolor y remordimiento. ¿Cuántas veces, amados, hemos sentido ese mismo tirón hacia lo prohibido, esa misma voz engañosa que promete placer, pero entrega vacío? La historia de Adán y Eva es nuestra historia, el punto de partida de la lucha constante entre nuestra carne y el espíritu que anhela la redención. De Adán y Eva nacieron Caín y Abel, dos hermanos, dos caminos, pero la envidia, ese veneno silencioso que corroe el alma, se apoderó del corazón de Caín. La ofrenda de Abel fue aceptada, la suya no, y en lugar de arrepentirse, Caín permitió que el resentimiento echara raíces profundas. El resultado fue la primera tragedia humana, el primer homicidio, el fratricidio que manchó la tierra con sangre inocente. La maldad comenzó a extenderse como una enfermedad contagiosa, y la esperanza parecía desvanecerse.
pero la misericordia de Dios es inagotable. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y de él comenzó a surgir una descendencia santa, una línea de hombres y mujeres que a pesar de la creciente oscuridad, se volvieron hacia Dios, buscando su rostro en un mundo cada vez más sumido en el pecado. Fue una pequeña luz en la oscuridad creciente, una semilla de esperanza en un suelo árido. Sin embargo, la maldad no se detuvo. Como una inundación incontenible cubrió la tierra. La violencia, la depravación, la perversión se arraigaron tan profundamente que el corazón de Dios se entristeció. Él, el Creador perfecto, vio su creación corrompida, su amor rechazado, y tomó una decisión dolorosa: limpiar la tierra, eliminar al hombre que había creado, no por crueldad, sino por un juicio justo ante la iniquidad desbordada. Pero en medio de esa marea de oscuridad, una luz brillaba, tenue pero firme. Noé. Él, un hombre justo, halló gracia ante los ojos del Señor, y por esa gracia, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus respectivas esposas, en un arca que se convirtió en el refugio flotante de la esperanza. Fue la cruz de madera que se mantuvo a flote sobre las aguas de la purificación, un recordatorio de que, incluso en el juicio, hay salvación para los que confían. De las entrañas de esa arca, Dios hizo resurgir la vida, recomenzando la historia de la humanidad a través de los hijos de Noé. Cada uno se convirtió en el patriarca de vastas generaciones, dando inicio a los diversos pueblos que hoy conocemos. Sem, progenitor de las naciones semitas; Cam, padre de las naciones africanas y asiáticas; y Jafet, tronco de las naciones europeas. Es asombroso contemplar cómo de una sola familia, de una pequeña semilla salvada del diluvio, floreció la diversidad de la humanidad, llenando la tierra con nuevas voces y culturas. Este es el poder de Dios, hermanos, de tomar un remanente, un puñado de fe, y de él hacer brotar un mundo nuevo. Es la promesa de un renuevo, de una nueva oportunidad, escrita en la propia historia de la humanidad, un testimonio de su fidelidad inquebrantable, incluso cuando la desobediencia humana parece querer extinguir toda esperanza. Avanzando en el tiempo, en medio de esta diversidad creciente, Dios escogió una familia singular. Una familia que sería el instrumento divino para traer al mundo al Mesías prometido, la luz que disiparía las sombras definitivas. Y así, su voz resonó en Ur de los Caldeos, llamando a Abraham, un hombre que dejó su tierra, su parentela, lo conocido y lo seguro, para convertirse en un peregrino de la fe, un caminante por un camino estrecho, levantando altares a Dios por donde pasaba, edificando un legado de confianza ciega en lo invisible. Su sobrino Lot también siguió, pero pronto sus caminos se bifurcaron, y de Lot surgieron 2 naciones, los amonitas y los moabitas, pueblos que más tarde se convertirían en obstáculos en el camino de Israel. La elección de Abraham fue el inicio de un pacto, una promesa eterna que cambiaría para siempre el curso de la historia, un testamento de cómo Dios, en su soberanía, escoge lo imposible para hacerlo glorioso. Cuando Abraham dejó Harán, ya contaba con 75 años. Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, y que de él nacería una nación numerosa, tan vasta como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y lo más impactante, amados, es que en él serían benditas todas las familias de la tierra, una promesa grandiosa, que se sentía como una semilla plantada en tierra árida, pues Abraham y Sara eran ancianos y estériles. 11 años pasaron, y la palabra de Dios, que para nosotros es eterna, parecía silente, sin cumplirse. La impaciencia, la duda, el velo humano que cubre nuestra visión de la perfección divina, se apoderó de Sara. Ella, dejando de creer en la promesa divina en su tiempo y forma, entregó a su sierva Agar a Abraham. Nació así Ismael, padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, que se convertiría en enemigo histórico del pueblo de Israel. Un recordatorio doloroso de que las soluciones humanas, aunque bien intencionadas, a menudo engendran conflictos y alejan del plan perfecto de Dios.
Abraham tenía 99 años cuando Dios le apareció de nuevo. Un encuentro que no solo renovó la promesa, sino que la grabó con fuego en su corazón. Dios le ordenó salir de su cabaña y contemplar las innumerables estrellas del cielo nocturno. Así será tu descendencia, le dijo, una multitud incalculable, como las estrellas y la arena del mar. Pero en esa misma visión, vino también la profecía de la prueba. Su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. En ese momento trascendental, Dios cambió su nombre de Abraham, que significaba gran padre, a Abraham, padre de multitud. Fue un bautismo de esperanza antes de que el hijo prometido, Isaac, naciera, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Un milagro contra toda lógica humana, un testamento del poder de Dios para hacer florecer la vida donde solo había esterilidad, una luz en la oscuridad de la edad avanzada. Isaac, el hijo del milagro y de la promesa, se casó con Rebeca, una mujer también estéril. 20 años pasaron, 20 años de oración y espera, hasta que Dios, en su soberana misericordia, abrió su vientre. De ella nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, 2 naciones en un mismo vientre, 2 caminos que se cruzarían en la historia. Esaú, el primogénito, se convirtió en padre de los edomitas, un pueblo marcado por la elección de lo instantáneo sobre lo eterno, un reflejo de los corazones que desprecian lo sagrado. Jacob, el suplantador, el luchador, en su encuentro transformador con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Él se convirtió en el padre de los israelitas, el pueblo escogido, la nación a través de la cual la promesa divina seguiría su curso. Esta es una lección poderosa. Dios transforma incluso nuestros errores y debilidades en instrumentos de su propósito, guiándonos por un camino estrecho hacia su gloria. Más allá de la genealogía, la vida de estos patriarcas estuvo marcada por eventos cruciales que esculpieron la historia del pueblo de Dios, como si fueran hitos en un camino estrecho hacia la redención. Abraham, el padre de la fe, enfrentó la prueba suprema. Dios le pidió sacrificar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Fue un momento que prefiguraba el sacrificio más grande que vendría, una muestra asombrosa de confianza absoluta en que Dios proveería. Su obediencia inquebrantable no solo le valió la bendición divina, sino que dejó una huella profunda de lo que significa rendirse por completo. Isaac, a su vez, garantizó la continuidad de la promesa con su matrimonio con Rebeca, mostrando la providencia divina en la elección de su esposa, el hilo invisible que conectaba las generaciones de la promesa. Jacob, el astuto suplantador, tuvo un encuentro transformador, una lucha con un ángel que lo dejó marcado física y espiritualmente. Esa noche, su nombre fue cambiado a Israel, simbolizando su lucha y perseverancia con Dios, un testimonio de que incluso en nuestras mayores debilidades, Él nos capacita para prevalecer. Y luego José, el penúltimo hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos, una traición dolorosa. Pero Dios, en su infinita soberanía, usó esa maldad para un bien mayor. José ascendió al poder en Egipto a través de su don de interpretar sueños, salvando a su familia y a toda una nación de la hambruna. Cada uno de estos eventos no solo narra el origen de Israel, sino que ilustra lecciones profundas de fe, provisión divina y redención. Un camino estrecho forjado por la mano de Dios a través de las pruebas más difíciles. La trayectoria de José en Egipto es una epopeya de resiliencia y providencia divina, un faro de luz en la oscuridad de la esclavitud y la injusticia. Vendido por sus hermanos, acabó en tierras extrañas, pero su fe e integridad brillaron incluso en la casa de Potifar. Un oficial egipcio demostró ser un siervo fiel y competente, aunque una acusación injusta lo llevó a la prisión. Allí, en la profundidad de la desesperación, Dios continuó obrando en su vida, abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. En la prisión, José reveló su don divino de interpretar sueños, una luz que atrajo la atención del faraón. Su interpretación, que preveía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, no solo salvó a Egipto de la catástrofe, sino que elevó a José a una posición de gran autoridad,
convirtiéndolo en gobernador, el segundo después del faraón mismo. En esa posición de poder, José administró con una sabiduría asombrosa los recursos de Egipto, acumulando provisiones durante los años de abundancia y distribuyéndolas en los años de escasez. Su visión y obediencia aseguraron la supervivencia no solo de Egipto, sino, de manera providencial, de su propia familia, que vino a buscar alimento en esa tierra. La historia de José se convierte así en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, que transforma el mal en bien, que usa las traiciones más oscuras para cumplir sus propósitos luminosos, preservando a su pueblo a través de las circunstancias más adversas. Es un recordatorio de que, incluso cuando las puertas se cierran y el camino se oscurece, la mano de Dios sigue obrando, tejiendo un tapiz de redención y esperanza para aquellos que confían en Él con todo su corazón. Después de 430 años de permanencia en Egipto, el pueblo de Jacob, ahora una nación de 70 almas, que se había multiplicado asombrosamente hasta alcanzar aproximadamente 2 millones de personas, salió de allí bajo el liderazgo de Moisés. Este fue un éxodo milagroso, un hito decisivo en el viaje del pueblo de Israel, donde el brazo poderoso de Dios se manifestó con señales y maravillas. Desde las plagas que doblegaron a Egipto hasta la apertura asombrosa del Mar Rojo, cada paso fue un testimonio del poder inquebrantable de aquel que libera a los suyos. El clamor de un pueblo esclavo llegó a los oídos del pastor, y él no solo escuchó, sino que actuó con una fuerza que partió las aguas y quebró las cadenas. ¿Podemos acaso ignorar la magnitud de esta liberación, el eco de esta victoria que resuena a través de los siglos? Tras la liberación milagrosa del cautiverio egipcio, los israelitas llegaron al monte Sinaí, un lugar sagrado donde Dios mismo descendió en fuego y majestad. Aquí, en medio del trueno y el relámpago, se estableció la alianza que regiría la vida del pueblo elegido. Dios entregó a Moisés las leyes que moldearían su existencia moral, civil y ceremonial. Los 10 mandamientos se alzaron como un código ético fundamental, no solo para Israel, sino como un cimiento inalterable para la justicia y la moralidad en muchas sociedades, hasta el día de hoy. Pero más allá de estos, una miríada de leyes detalladas, abarcando desde prescripciones para la adoración y sacrificios hasta regulaciones para la vida cotidiana, fueron dadas, un camino estrecho para andar en rectitud. Este conjunto de leyes, conocido como la Torá, se convirtió en la base de la identidad y práctica religiosa de los israelitas, un testimonio perenne de su relación especial con Dios. El Sinaí no fue solo el escenario de un profundo encuentro divino, sino la cuna de la nación de Israel, como un pueblo elegido y consagrado, comprometido a seguir sus mandamientos y preceptos. Fue el momento en que un grupo de esclavos recién liberados se transformó en una nación con un propósito divino, un rebaño bajo la guía directa de su pastor. Allí, en la soledad del desierto, las semillas de una teocracia florecieron, sembrando las bases de una relación inigualable con el Creador, una luz que debía guiar a todas las naciones. La peregrinación por el desierto, un viaje que debía durar apenas 3 meses, se extendió por 40 años. ¿La razón, amados? La incredulidad del pueblo, la sombra de la duda que nubló sus corazones. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, sembrando miedo y desconfianza. Ante los gigantes de aquellas tierras, se sintieron como saltamontes, empequeñecidos, olvidando el poder ilimitado del Dios que los había liberado de Egipto. Su fe flaqueó, y se amotinaron contra Dios y Moisés, añorando la esclavitud antes que la libertad con desafíos. Este es un punto crucial. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar, a pesar de él, confiando en el pastor que va delante. Entonces Dios, en su justicia inquebrantable, los castigó severamente. Condenó a toda aquella generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los únicos espías que mantuvieron viva la llama de la fe, entraran en la tierra prometida. 40 años en círculos, 1 año por cada día de espionaje, transformaron el desierto en el mayor cementerio del mundo, una tumba para aquellos que dudaron del poder de Dios.
Qué lección tan dolorosa para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a las puertas de nuestra propia tierra prometida por nuestra incredulidad, por nuestro miedo a los gigantes de la vida? Es un llamado urgente a examinar nuestros corazones, a confiar plenamente en el Señor y a no dejar que la duda nos robe las bendiciones que Él tiene preparadas. Tras esos 40 años de peregrinación, un nuevo líder, Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida. Durante 6 años, bajo su liderazgo y una capacitación extraordinaria de parte de Dios, se libraron batallas y se conquistaron territorios. Pero la victoria no fue total. Aún quedaba mucha tierra por conquistar, un recordatorio de que el camino de la fe es un proceso continuo, una lucha constante que requiere perseverancia. La muerte de Josué marcó el fin de una era y el inicio de otra, el largo y turbulento período de los jueces. Durante 330 años, Israel vivió bajo un gobierno teocrático, pero fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual, de altibajos morales, como olas que subían y bajaban en un mar tempestuoso. El pueblo hacía lo que le venía en gana, cada uno siguiendo su propia luz, olvidando al verdadero pastor. Debido a la dureza de su corazón, el pueblo de Israel fue oprimido repetidamente por sus enemigos, cayendo en ciclos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Pero Dios, en su infinita misericordia, levantó líderes valientes, jueces que se convirtieron en la luz, en la oscuridad de esos tiempos. Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel son nombres que resuenan en la memoria, hombres y mujeres que, con debilidades humanas, fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. Débora, una profetisa y jueza, se alzó como una figura única, guiando a Israel a la victoria con sabiduría y fe. Otniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, Ehud, con su destreza de los moabitas, y Samar, aunque menos conocido, defendió al pueblo de los filisteos. Cada uno de estos jueces, con sus historias, aunque a veces breves en las Escrituras, desempeñó un papel vital en ese turbulento periodo. Sus liderazgos, variados en duración e impacto, reflejan la continua providencia y misericordia de Dios para con su pueblo, guiándolos a través de tiempos difíciles y restaurándolos en tiempos de necesidad. Son un testimonio de que, incluso cuando el rebaño se extravía, el pastor nunca abandona a sus ovejas. Este periodo nos enseña una lección invaluable: la importancia de escuchar la voz de Dios y permanecer firmes en su palabra, porque desobedecer conlleva consecuencias amargas, pero el arrepentimiento sincero siempre abre las puertas a su redención y restauración. Después de este largo y tumultuoso periodo de los jueces, vino una nueva fase en la historia de Israel, la monarquía. El pueblo, anhelando ser como las naciones vecinas, pidió un rey humano, un líder visible que gobernara sobre ellos. En esencia, estaban rechazando a Dios como su rey directo, el verdadero pastor que los había guiado hasta entonces. Samuel, el último juez y profeta, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, un reinado que comenzó con humildad, con un corazón dispuesto, pero que lamentablemente terminó en soberbia, crueldad y finalmente en rebelión y apostasía. Su caída es una advertencia clara. La posición de poder, sin un corazón anclado en Dios, es un camino resbaladizo hacia la destrucción. Tras la trágica caída de Saúl, Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón que también reinó por 40 años. David trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén, consolidando el reino y convirtiéndose en el rey más destacado de Israel. Reunió fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos y aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, su arrepentimiento fue sincero y profundo, y fue perdonado. De su linaje, amados, vendría el Mesías, la promesa de redención eterna. Su historia es un testimonio conmovedor de la gracia y la misericordia de Dios que nos levanta incluso después de nuestras peores caídas, si volvemos a Él con un corazón contrito. Es la luz de la esperanza que brilla en medio de nuestras imperfecciones humanas. Después de David, su hijo Salomón asumió el trono y reinó por otros 40 años. Salomón, pidiendo sabiduría a Dios,
Recibió no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria, convirtiéndose en el hombre más notorio de su tiempo. Construyó el glorioso templo de Jerusalén, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo, y disfrutó de paz en su gobierno. Pero tristemente, debido a sus muchas mujeres extranjeras y su fascinación por sus dioses, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, en el crepúsculo de su vida, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Un recordatorio de que, incluso los más sabios pueden extraviarse si no mantienen su mirada fija en el pastor. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido, un periodo que a pesar de sus grandezas, estuvo plagado de advertencias sobre la fragilidad del corazón humano. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio, y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo de tener reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias amargas de esa insensata elección. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica y de nuestra propia vida. Cuando rechazamos la guía divina por nuestras propias preferencias, el camino se vuelve espinoso y el dolor es inevitable. Además del impacto político y económico, Salomón dejó un legado literario incalculable en los libros de sabiduría y poesía bíblicos. Los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, aunque con múltiples autores, se enriquecieron con su visión. Estos textos no solo nutren el Antiguo Testamento, sino que han sido fuente de inspiración, consuelo y orientación para generaciones, un faro de luz en el camino estrecho de la vida. Estos libros, amados, son más que literatura, son un mosaico de alabanza, adoración, lamento y profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y la experiencia humana. Proverbios, una colección de dichos y enseñanzas, es una fuente invaluable de sabiduría práctica para la vida cotidiana, un mapa para navegar las complejidades de este mundo. Eclesiastés, por su parte, nos invita a reflexionar sobre el significado y la transitoriedad de la vida, recordándonos la futilidad de los empeños humanos sin un propósito eterno. Y el Cantar de los Cantares, una expresión poética del amor romántico, completa este conjunto, mostrando la belleza y la complejidad de la relación humana y divina. Estos textos, que florecieron bajo la sombra de Salomón, siguen siendo hoy una guía, un consuelo y una provocación a buscar la verdadera sabiduría que solo proviene de Dios, una luz que ilumina el alma. Tras la muerte de Salomón, el reino que por 3 generaciones había sido una unidad, se dividió. Su hijo Roboam, en lugar de escuchar el clamor del pueblo que pedía alivio de los impuestos abusivos heredados del lujo salomónico, respondió con arrogancia y dureza. El fasto y la pompa de su padre habían sido sostenidos por los hombros de los trabajadores, asfixiados por cargas exorbitantes. El pueblo, buscando un camino de justicia, clamó por cambios, pero el rey se negó a ceder. La consecuencia fue una dolorosa secesión. 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el reino del norte, cuya capital fue Samaria. El reino del sur, Judá, quedó con las tribus de Benjamín y Judá. Esta división fue una herida profunda, una luz que se fragmentó, dejando a su pueblo en una vulnerabilidad que marcaría el resto de su historia. El reino del norte, Israel, duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Pero, ¡ay!, ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam I. Este rey, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá, decidió usar la religión para sus propios intereses. Construyó templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Berseba, y en ellos colocó becerros de oro, induciendo al pueblo a adorarlos como si fueran el propio Dios. Una abominación a los ojos del Señor, una traición a la alianza, una oscuridad que se apoderó de la nación, llevándolos por un camino ancho de idolatría. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino impío y perverso. Ninguno buscó a Dios con un corazón sincero.
Ante esta apostasía rampante, el Señor, en su infinita paciencia y justicia, levantó a profetas valientes, hombres como Amós, Oseas y Miqueas, que se convirtieron en la voz de Dios en medio de la corrupción, denunciando el pecado de los reyes, de los profetas de conveniencia y de los sacerdotes sobornados. Con fervor y pasión, confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Lanzaron el nivel acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se habían corrompido, y denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Con voz estruendo, los profetas de Dios convocaron al pueblo al arrepentimiento, un llamado urgente a volver al camino estrecho de la obediencia. Pero sus mensajes, tristemente, cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por intermedio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, una oscuridad que amenazaba con devorar por completo la fe del pueblo. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Elías, un hombre de fuego, para desenmascarar a esta divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable en el monte Carmelo. Imagina la escena. Una luz brillante en medio de la oscuridad idolátrica, un hombre solo contra 850 profetas de Baal y Asera, demostrando el poder incomparable del Dios vivo. Aún en este reino de maldad, Dios llamó a Eliseo para sustituir a Elías y realizó un ministerio prodigioso, mostrando el continuo cuidado del pastor por sus ovejas perdidas. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje del castigo. Trajo a Asiria, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario, como la vara de su ira contra la nación. Asiria, conocida por sus barbaridades y atrocidades, dejaba cuerpos mutilados, apilaba cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Fue un juicio severo, un camino de dolor y exilio, porque el pueblo había desatendido las advertencias. Este es un recordatorio poderoso de que la desobediencia obstinada tiene consecuencias terribles y que la misericordia de Dios, aunque inagotable, no anula su justicia perfecta. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando así una gran amalgama de razas. Él sabía, con astucia diabólica, que la mezcla racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. De esta mezcla surgió un pueblo híbrido llamado samaritano, que se constituyó en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, Judá, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes. Aquí encontramos un rayo de esperanza. Varios de ellos fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. Una luz que brillaba, mostrando el camino estrecho de la obediencia y sus recompensas. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Estos hombres fueron faros de verdad en medio de la creciente oscuridad, clamando por arrepentimiento, anunciando el juicio y al mismo tiempo profetizando la esperanza del Mesías. Pero la nación también se corrompió profundamente y no escuchó la voz de Dios. Entonces, de igual manera, Dios los disciplinó entregándolos al ejército babilónico. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico, un exilio de 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías, un camino de lágrimas y purificación. Durante el doloroso periodo del cautiverio, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos hombres, en medio de la desolación, se convirtieron en la voz del pastor para sus ovejas dispersas, profetizando esperanza y recordando la fidelidad de Dios. En este tiempo de prueba, el pueblo fue purificado de la idolatría,
que tanto lo había afligido. Las sinagogas surgieron como centros de estudio de la palabra, manteniendo viva la llama de la fe en tierra extraña. Y aquí es donde vemos la mano de Dios obrando incluso en el juicio. La disciplina, aunque dolorosa, sirvió para sanear el corazón del pueblo, preparándolos para un retorno y una renovación espiritual. El cautiverio fue un desierto, sí, pero también un crisol de purificación, donde las semillas de una fe más profunda comenzaron a germinar en medio del exilio. Tras el tiempo determinado por Dios, 70 años de cautiverio, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio persa. Ciro, el rey persa, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, se convirtió en el instrumento divino. Él liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. Qué asombrosa es la soberanía de Dios, que usa reyes paganos para cumplir sus propósitos. El pueblo regresó en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Fue un renacer, una luz que regresaba después de una larga noche, un camino estrecho que se abría de nuevo. Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar problemas. Los samaritanos, ese pueblo híbrido surgido de la mezcla racial en el reino del norte, astutamente quisieron unirse a ellos en la obra, no para ayudar, sino para desestabilizar. Como su propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, con una malicia digna de la serpiente antigua, escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por unos 20 años. Y aquí, amados, vemos la debilidad humana manifestarse nuevamente en ese periodo. El pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volcarse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento del templo, que permanecía en ruinas. Pero Dios, que nunca abandona a su pueblo, levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento, para encender el fuego de la fe en sus corazones. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, una reparación en las familias y en el sacerdocio, y un retorno de todo corazón hacia Dios. Fue un Pentecostés de la restauración, una luz que volvió a brillar con fuerza, mostrando el poder de la palabra cuando es escuchada y obedecida. Las semillas de la fe sembradas en el exilio finalmente florecieron en un jardín de arrepentimiento y renovación, abriendo las puertas a una nueva era de compromiso con el Señor. Alrededor de 100 años después de esta gran restauración, surgió una nueva generación. Ahora, aunque el pueblo continuaba yendo al templo y realizando sus sacrificios, ya no honraba a Dios con un corazón sincero. Ofrecían al Señor en holocausto animales ciegos, enfermos y despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo, convirtiéndose en guías ciegos que llevaban a las ovejas por un camino ancho de perdición. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio, una herida abierta en el corazón de la sociedad. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos, robando al Señor sin remordimiento. Aunque continuaban frecuentando el templo, sus corazones estaban lejos de Dios, una terrible hipocresía que encendía la ira divina. Escucha bien, amado, esto no es solo historia antigua, es un espejo que nos confronta hoy. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con labios, mientras nuestros corazones están lejos? ¿Cuántas veces ofrecemos un culto superficial, mientras nuestra vida privada deshonra a su nombre? En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para lanzar un llamado urgente al arrepentimiento, a volver a los primeros amores, a recordar la justicia y el temor del Señor. Y con su voz,
El Antiguo Testamento se cerró 400 años antes de Cristo. Un silencio profético se cernió sobre la tierra, un período intertestamentario de 400 años, donde la voz directa de Dios parecía callar, pero su plan seguía su curso inexorable. Fue una pausa, un suspiro entre el antiguo y el nuevo pacto, una espera ansiosa por la luz definitiva que estaba por venir. Durante este periodo interbíblico, también conocido como el silencio profético, la mano de Dios seguía obrando tras bastidores, preparando el escenario para la llegada del Mesías. Se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los apócrifos, que nos dan una visión de los desafíos y la fe del pueblo en esa era. También se realizó la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando a luz a la famosa Septuaginta, una herramienta providencial que permitiría que la palabra de Dios se difundiera por el mundo helénico, un camino abierto para el Evangelio. El imperio medo-persa, bajo el cual Israel había regresado del exilio, cayó en manos del imperio griego de Alejandro Magno. Alejandro, un conquistador formidable, expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helénica y la lengua griega. Este idioma común se convertiría, más tarde, en el vehículo perfecto para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio, una luz que se preparaba para iluminar el mundo. Con la muerte prematura de Alejandro Magno a los 33 años, su vasto reino se fragmentó en manos de sus 4 generales. Aquí es importante resaltar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estaban en conflicto, con Israel como un pequeño cordero entre 2 lobos, dominado alternativamente por uno y por otro. En esa época, Antíoco Epífanes, un hombre impío, llevó a cabo una abominación en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar, profanando el lugar santo y encendiendo la ira del pueblo judío. Este ultraje dio inicio a la guerra de los Macabeos, una lucha heroica por la libertad religiosa, ganada por Judas Macabeo, después de mucha sangre derramada. Fue una luz de resistencia, un pueblo que se negaba a apagar su fe. Más tarde, en el año 63 Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes, el Grande, un hombre astuto pero inseguro y violento, fue puesto como rey títere. Él construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Edificó la fortaleza de Masada y muchos palacios, pero su vida estuvo marcada por un miedo patológico a perder el trono. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos, pero su paranoia lo llevó a cometer atrocidades inauditas. Mandó matar a todos los nobles de la familia de su esposa Mariamna por miedo a que conspiraran contra él. Nombró a Aristóbulo, su sobrino de 17 años, sumo sacerdote, pero al ver que ganaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios para asesinarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Antes de ir, mandó matar a su esposa Mariamna, temiendo que ella conspirara en su ausencia. Luego envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, pero su hermana Salomé insinuó que volverían preparados para asumir el trono. Herodes no dudó, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que quedó alarmado cuando se enteró por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Un rey terrenal, sanguinario y paranoico, temblando ante la noticia del verdadero rey, el Mesías, que venía a establecer un reino que no es de este mundo, una luz que ninguna oscuridad podría apagar. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Pero fue un pésimo rey, tan tiránico que los judíos, cansados de su crueldad, pidieron a los romanos que lo sacaran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano, comenzando así a gobernar directamente sobre la región. En ese momento, Poncio Pilato era el gobernador.
Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza ardiente por el Mesías. Un grito de liberación y redención de la servidumbre impía resonaba en cada corazón, un clamor por el pastor que vendría a rescatar a sus ovejas. Los corazones de los hombres clamaban por una luz en la oscuridad de la opresión, por un pastor que los librara de los lobos políticos y religiosos que los devoraban. La esperanza mesiánica se encendió como un fuego en la noche, no solo una expectativa política, sino una sed espiritual profunda. Esta fue la preparación, amados, el largo y sinuoso camino del Antiguo Testamento, lleno de promesas rotas y cumplidas, de caídas y redenciones, de profecías que apuntaban incansablemente hacia un solo punto, el nacimiento del Mesías, Jesús, la luz del mundo. Cada ley, cada profeta, cada rey, cada exilio, fue un peldaño en esta escalera divina que nos lleva a entender la profundidad del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y es en ese punto crucial, en el umbral del nuevo pacto, donde la historia de redención alcanza su cenit, el camino estrecho que se abre a la vida eterna. Y aquí estamos, hermanos y hermanas, al borde de la revelación, habiendo recorrido un camino largo y lleno de contrastes, donde la mano de Dios ha sido siempre visible, incluso en la oscuridad más profunda. La historia del Antiguo Testamento no es un mero recuento de eventos antiguos, es el mapa que nos revela el corazón de Dios, su justicia inquebrantable, su amor insondable, su paciencia infinita y su plan maestro para la redención. Nos muestra cómo la humanidad, una y otra vez, se desvía del camino estrecho, pero también cómo Dios, el buen pastor, persigue a sus ovejas perdidas con una fidelidad que traspasa el tiempo y las circunstancias. Es un llamado al arrepentimiento, a dejar atrás los becerros de oro modernos, las idolatrías sutiles que nublan nuestra visión y nos apartan del único Dios verdadero. Si hoy, al escuchar esta historia, sentiste un llamado, si una chispa se encendió en tu interior, si comprendiste la urgencia de volver al pastor de tu alma, no lo guardes para ti. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra, que tu voz se una a las muchas que buscan la verdad. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón con más fuerza? ¿Qué revelación te hizo detenerte y reflexionar sobre tu propia fe, sobre tu propio camino? Déjalo abajo. Quiero leer vuestras almas. Quiero compartir este fuego con cada uno de vosotros, porque en la comunión de la fe, la luz brilla con mayor intensidad. No dejemos que esta verdad sea un mero conocimiento intelectual, sino una transformación real que nos impulse a una vida de obediencia y amor. Amados, si este viaje a través de la historia sagrada ha encendido en ti la sed de conocer más a aquel que es el Alfa y la Omega, te invito con todo mi corazón a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de estas revelaciones y comparte este mensaje para que más almas sean alcanzadas por esta luz. Hay multitudes esperando escuchar esta verdad. Y si tu espíritu clama por una inmersión aún más profunda, un alimento espiritual que nutra tu ser y te prepare para los tiempos venideros, te espera un camino abierto. Entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y te guiarán por el sendero de la verdad. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido en cada página del Antiguo Testamento, sea con todos ustedes. Dios les bendiga y que su palabra sea siempre la lámpara a vuestros pies y la luz en vuestro camino. Amén.